Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a usar el libro de Apocalipsis mucho en este tiempo de establecer bases que nos puedan permitir entender lo que somos en Cristo. Ustedes están comenzando una carrera, un caminar hacia la gloria. Y digo comenzando, porque la verdad es esa. Todo lo que han vivido hasta ahora ha sido una preparación. El Señor les ha permitido tener esa vida, pero como preparación para establecerlo sobre un fundamento sólido que les permita ser la iglesia de Costa Rica. Y vamos a usar, repito, este libro que comienza diciendo lo siguiente. Entre muchas cosas voy a mencionar algunas que considero son importantes. Entonces, en el primer capítulo, desde el verso 4, vamos a leer esto. Juan, que es el hombre a quien Dios le dio la revelación. Entonces, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, vamos a subrayar esto, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces fíjese que este libro comienza mostrándonos algo muy importante, que quizás para algunos es la primera vez que oyen, que es por la sangre, por el perdón de pecados, el que fuimos hechos, los que creímos en Jesucristo, reyes y sacerdotes para Dios. Tristemente, la religión nos ha mostrado una iglesia deformada. En esa iglesia deformada, los sacerdotes, ¿quiénes son? Los sacerdotes son los que se hacen al frente, predican desde un púlpito, tienen unos vestidos diferentes, parecen más santos que todo el mundo, y ellos son los sacerdotes. Son los únicos que tienen el privilegio de acercarse a Dios. Son los únicos que supuestamente conocen a Dios. Nadie más. A ellos hay que confesarles los pecados. A ellos hay que pedirles consejo. A ellos se acerca a uno para que oren por nuestras necesidades. Siempre sentados en una banca, creyendo que, ¿qué somos? Pues no somos sacerdotes. Somos personas que están allí oyendo al sacerdote. Y muchas veces ni siquiera oímos lo que nos dicen, sino nos hemos acostumbrado a una cultura religiosa, a un cumplirle a Dios, entre comillas, acercándonos los domingos solamente a la misa y participar en la misa que dura media hora, no dura más. Algunas durarán un poquito más. Pero pregunto, ¿qué participación tiene el feligrés en esa clase de iglesia?
serio? Pasamos a ser siervos. Creo que ninguna, eso fue lo que oí, ninguna participación. Pero la Biblia está diciendo que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No nos hizo reyes y sacerdotes porque fuimos a un seminario, porque fuimos constituidos por una autoridad espiritual, después de haber pasado 5, 6, 7, 10 años de seminario, haber cursado muchos años estudiando teología. Entonces ahora sí ya puede oficiar la misa, pero después de muchos años. La Biblia nos muestra algo que es muy diferente. Nos dice que es por la sangre de Cristo, porque los pecados nos fueron perdonados y porque algo sucedió el día que yo creí, el día que mi corazón puso su confianza en el que murió en la cruz. Ese día no solamente nuestros pecados fueron perdonados, sino que Dios nos dio el Espíritu Santo que antes no teníamos. ¿Por qué somos sacerdotes para Dios? Porque tenemos lo que antes no teníamos y que no se consigue en un seminario y que no se compra y que ningún hombre lo puede poner. Solamente Jesucristo es el que da el Espíritu Santo. ¿Pero a quién? Al que genuinamente ha puesto su confianza en Él. Yo les pregunto, y vayan y averigüen, ¿cuántos de esos supuestos sacerdotes realmente han nacido de nuevo? Yo les puedo dar la cifra. Si de verdad hubieran nacido de nuevo, no estarían allí. No estarían haciendo lo que están haciendo. No estarían haciendo eso. Porque el que nace de nuevo llega a ser una nueva criatura. Ya no está en su condición natural, carnal, caída, en las tinieblas, sino que ahora, como lo dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2, 9, leámoslo. Vamos allí a primera de Pedro 2, 9. El que lo tenga más rápido lo lee. Aquí está. ¿Yo quiero leer? Lígalo fuerte para que quede aquí en la grabación. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es otro testigo, Pedro. Juan nos está mostrando lo que él vio, como un testigo que fue llevado a los lugares celestiales y allí le mostraron unas cosas que escribió. Pero Pedro está confirmándolo también. Mas vosotros sois real sacerdocio. Real sacerdocio. Aquí Pedro habla de un sacerdocio de la orden real. Esa orden real es el sacerdocio de Dios, que es el rey. En Apocalipsis se dice, mas sois reyes y sacerdotes. Luego voy a explicar lo que significa ser un rey y lo que significa espiritualmente ser un sacerdote. Pero poquito a poquito vamos a irnos introduciendo por medio de las escrituras en la revelación. Apocalipsis significa revelación. Y revelación hace referencia a romper un velo que no permite que la persona que está aquí pueda ver lo que está detrás del velo. Cuando Jesucristo murió en la cruz y rompió el pan y lo dio a sus discípulos para que comieran, les estaba mostrando que lo que iba a acontecer en la cruz
es que su cuerpo iba a ser partido. Y por eso entonces la imagen del pan siendo partido. Un pan que representa a Cristo partido en 12 pedazos que fueron entregados a cada uno de los 12 discípulos. Pero ese partido del cuerpo significaba algo más profundo. Era que la carne que impedía al hombre acercarse a Dios por estar en una condición de pecado iba a ser abierta. Para que después de la obra de la cruz el hombre pudiera entrar a la presencia de Dios por medio del Espíritu, pero porque había sido primeramente perdonado. No sé si ustedes han leído en los evangelios que cuando el Señor Jesucristo muere, allá abajo en el templo, el velo se rasga de arriba abajo. Si no lo han leído, acuérdense y lo buscan. Estaban oficiando los sacerdotes en el lugar santo cuando tiembla. Hay un temblor muy fuerte. En el momento preciso en que el Señor Jesucristo murió, hubo un temblor y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dejando el arca del pacto, bueno, no el arca del pacto porque ya no había arca del pacto, pero dejó expuesto el lugar santísimo, mostrando a los sacerdotes de una manera natural que algo espiritual había ocurrido. Y eso que ocurrió es que lo que era imposible de ver y de tener acceso, ahora era posible por la carne rasgada de Jesucristo. Entonces de eso es que están las Escrituras hablándonos, de lo que Jesucristo hizo en la cruz, de lo que la sangre hace, porque la sangre lo que hace es que quita el pecado del mundo. Cuando quita el pecado del mundo, ya el hombre, Dios no lo va a ver como pecador, sino que lo va a ver como un hombre justificado. Y porque está justificado y sin mácula de pecado, le puede dar su espíritu. Y porque le ha dado su espíritu, lo ha constituido en un sacerdote. Entonces, el libro de Apocalipsis de eso es que trata. Trata de darnos el entendimiento de lo que somos para Dios y de cómo debemos nosotros, al tener ese entendimiento, conservar esa posición. Porque, hermanos, la iglesia no es una catedral. La iglesia no es un edificio que el hombre construye. No es una capilla. No es un templo evangélico. No es un lugar construido por el hombre. La iglesia es lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, lo que era imposible para el hombre fue posible porque Dios mismo, el Hijo de Dios, lo logró constituir un sacerdocio del orden neotestamentario por la sangre. Entonces, hermanos, esa posición que no nos las quite nadie, porque el diablo se la ha quitado a la iglesia. El diablo ha engañado, el diablo ha mentido, el diablo ha cegado el entendimiento para que al no poder ver, entonces nos quedemos sentados en una banca creyendo que no tenemos derechos, pero los tenemos, no porque seamos justos, sino porque fuimos justificados en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario todos los hombres que creen en Jesucristo son hechos sacerdotes para Dios. Ahora, hay sacerdotes entendidos y hay sacerdotes que ni siquiera saben que lo son. Que ni siquiera saben que lo son. ¿Y por qué no saben que lo son? Porque no van a las Escrituras, porque no conocen lo que las Escrituras dicen acerca de la iglesia, ni de los miembros de la iglesia, ni de los dones que el Espíritu Santo derramó, ni de los ministerios, ni de las operaciones, ni de las cosas que el cuerpo de Cristo debe hacer. Si eso nosotros no abordamos con diligencia y con responsabilidad en las Escrituras esos temas,
nos vamos a quedar como... Porque ya saben que son sacerdotes. Ya saben. Pero podemos ser sacerdotes fieles o sacerdotes infieles. Sacerdotes entendidos o sacerdotes desentendidos. Entonces vamos a ver cómo llegar a un entendimiento. Cómo llegar a una estatura espiritual, a una madurez que nos permita ministrar a Dios adecuadamente. Porque la diferencia entre un sacerdote y un rey es la siguiente. El rey es el que está afuera. El rey es el que tiene la responsabilidad de cuidar las cosas de Dios. Digámoslo de esta manera. El rey en el Antiguo Testamento era el que iba a la guerra, el que tenía ejércitos, el que cuidaba el reino y lo protegía de los enemigos. Pero en el tiempo de David no solamente protegía, sino que lo expandía. David fue el ungido de Dios que conquistó los territorios que los otros no habían podido conquistar. Y llevó al reino de Israel a la plenitud de su tamaño. Porque era un ungido de Dios para ese trabajo. Para establecer el reino y para guardarlo y para construir la casa de Dios, donde Dios iba a tener su lugar de habitación, el templo. Pero en los templos, o en el templo, no los, sino el templo, porque no es plural, están los sacerdotes, que a diferencia de los reyes, aunque también son ungidos, son los que se dedican a ministrar a Dios. El sacerdote es el que tiene, por la unción que se le ha dado, el que tiene el privilegio de acercarse a Dios, de oír a Dios, de conocer el corazón de Dios, de conocer la mente, el pensamiento de Dios, a fin de dárselo a conocer al pueblo, porque el pueblo no se podía acercar a Dios, solamente los sacerdotes. Entonces era un privilegio ser sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera en la cruz. Solo los sacerdotes, repito, eran los que podían entrar al templo, los que podían cortar los sacrificios, recibir las ofrendas, ponerlas sobre el altar, quemar el holocausto. Solo los sacerdotes, en una minoría, porque no todos, había casta en los sacerdotes, se podían entrar en el lugar santo. No eran todos, sino una minoría. Y el lugar santo, a diferencia del atrio, es un lugar muy pequeño, que no deja trabajar a más de 2 personas. Más de 2 personas se van a estorbar. Entonces, una minoría ministraba en el lugar santo a Dios. En el atrio se ministraba al pueblo. Las necesidades del pueblo eran suplidas en el atrio por multitudes de sacerdotes, porque el pueblo era enorme. Pero a Dios 2 sacerdotes le ministraban en el lugar santo. Y en el lugar santísimo no entraba sino un sacerdote una vez al año. Una vez al año. Y de esa manera Dios estaba mostrando que la condición pecaminosa en la que se encontraba el pueblo de Israel le impedía el poder entrar al lugar santísimo. Pero mire lo que nos está mostrando la Escritura, que por la sangre que dio perdón y se nos concedió el Espíritu, todos podemos entrar en el lugar santísimo. Es un sacerdocio diferente. Es un sacerdocio del Espíritu. Es un sacerdocio que demuestra el poder de la sangre de Cristo. Y que nos muestra una gracia difícil de entender. Porque, hermanos, en el Antiguo Testamento era un privilegio entrar al lugar santísimo. Pero solamente una vez al año. Y se entraba en el día de Yom Kippur,
para llevar la ofrenda por el pecado. El sacerdote entraba con mucho temor a ese recinto, llevando la sangre de la ofrenda, para que esa sangre que era derramada sobre el propiciatorio, delante de Dios, pudiera ser aceptada como la ofrenda por el pecado general. General. Durante el año, el pueblo llevaba sacrificios, que eran los animales que se compraban por causa del pecado. Explico. Si yo pecaba, si infringía la ley, había unas tasas. Este pecado representa esto en un animal. Entonces, para el rico era un ternero. Para el pobre que no tenía, eran unas tórtolas, pero era equivalente. Equivalente en cuanto a la dificultad económica. Y de esa manera Dios mostraba que el pecado puede arruinar a una familia. Porque para que el pecado pudiera ser perdonado, se tenía que ofrecer un sacrificio. Y durante el año, no todos los pecados eran confesados, ni todos los sacrificios que se requerían para que Dios estuviese complacido, digámoslo así. Por eso era necesario que un día al año, en el día de Yom Kippur, se ofreciera este sacrificio que era por la culpa completa de todos los pecados que no se habían confesado. Entonces, dimensionemos el asunto del pecado, la necesidad de los sacrificios, la necesidad del sacrificio del día de la expiación, Yom Kippur, y todos esos sacrificios que se hicieron en grandes cantidades cada año y a lo largo de muchos años, no pudieron mantener la paz con Dios. Porque Dios reclamaba cada año, en su justicia, reclamaba los sacrificios. El libro de Hebreos dice que con un sacrificio, el de Cristo en la cruz del Calvario, todos los demás sacrificios cesaron. No era necesario sacrificar más animales por el pecado. Esto yo lo estoy diciendo porque la ignorancia que tenemos acerca de la magnitud del sacrificio de Cristo y lo que resolvió espiritualmente hablando, porque se hizo la paz, Dios quedó satisfecho en la exigencia acerca de su justicia por el pecado. Cristo dio satisfacción plena. Dios dijo, y Jesucristo lo manifestó, tetelestai. La palabra traducida es consumado es. Pero esa palabra significa está completamente pagado. Es como cuando me envían una factura gigantesca y me cuesta mucho trabajo conseguir la gran cantidad de dinero para pagar. Pero después de los esfuerzos que hago lo consigo y voy a donde el deudor, le pago y le digo, sélleme la factura. Y él le pone un sello que dice cancelado. Ya esa factura no me la puede cobrar nunca más. Entonces, Dios nunca, jamás le va a cobrar al hombre la deuda del pecado. Porque la deuda fue pagada. Y eso es lo que significa tetelestai. Por esa razón, como la deuda fue pagada y ya no era necesario más sacrificios por el pecado, y al quedar Dios satisfecho, y al ver que el pecado había desaparecido de sus ojos, Dios le concede el Espíritu Santo al hombre y lo establece como un sacerdote.
O sea, alguien que se puede acercar a Él sin el temor de ser eliminado por pecador. ¿Cuánto le costó a ese hombre llegar a ser constituido como sacerdote? ¿Cuántos años en un seminario? Ninguno. Solamente la fe. Porque este sacerdocio no es por obras. No es porque yo me lo gané. No es porque pasé los exámenes. No, es porque tuve fe. Y al tener fe, la gracia de Dios se manifestó y me establece como sacerdote. ¿Sabe usted por qué podemos orar? ¿Saben, hermanos, por qué podemos orar sabiendo que nos escucha Dios? Pero eso no es para todo el mundo. Es para el que tiene el Espíritu, porque es sacerdote. Y como es sacerdote, entonces puede orar, puede interceder, puede pedir, no solamente para él, sino interceder a favor de otros, para que los otros puedan recibir de Dios. Porque los otros no conocen ni saben, pero el sacerdote sí sabe. El sacerdote sabe que puede ir delante de Dios en Cristo, en el nombre de Jesús, y ser oído por Dios. Pero yo no puedo ser un sacerdote idólatra. Yo no puedo ser un sacerdote en la carne. Yo no puedo estar teniendo relaciones con ídolos y pretender que Dios, que es santo, que aborrece la idolatría, me va a recibir. No, no me va a recibir. Dios no va a recibir una intercesión que se hace a nombre de María, porque eso es como decir que la sangre de Jesucristo es inmunda. Eso es como decir que Jesucristo no es Dios. Eso es como poner a una mujer que no es Dios, ponerla en la posición de Dios, en la capacidad de oír y de interceder. Ese sacerdocio es falso. Falso significa que no existe delante de Dios. Por más de que se quiera y por más de que haya millones de ellos y se hagan todas las intercesiones en el mundo entero, es falso. Porque no está constituido sobre la justicia de Dios, sino que está constituido sobre la justicia del hombre, sobre lo que el hombre cree que es justo y no sobre lo que Dios dice que es justo. Solo lo que Dios ha justificado es lo que Dios acepta como justo. Lo demás está en el pecado, está destituido, está por fuera. Entonces no sé si me están entendiendo las grandes diferencias entre lo uno y lo otro. Porque el diablo ha engañado. El trabajo del diablo es engañar y eliminar el sacerdocio del creyente, para que el creyente en su ignorancia no pueda hacer su trabajo y haciendo su trabajo poner a Satanás bajo sus pies. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de entender lo que somos y la capacidad enorme que tenemos en Cristo de eliminar el engaño de la serpiente y de ponerla bajo los pies. Claro, ella sabe eso y por eso es que ha diseñado estrategias, que son las que vamos a ver, para eliminar el sacerdocio del creyente y dejarlo sentado en una banca, ignorando que él puede ser un sacerdote del orden de Melquisedec, porque el orden de Melquisedec es el orden de Jesucristo. Jesucristo es sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote en el tiempo de Abraham, al cual no se le conocía la genealogía, no se sabía quiénes eran sus ascendientes. Y de esa forma es el sacerdocio de Cristo.
porque el sacerdocio de Cristo no viene de sangre humana, sino que es eterno, es espiritual. Ese es el orden del sacerdocio que nosotros tenemos. Y hay que entenderlo así, y hay que recibirlo así, porque esa es la iglesia. La iglesia, como leíamos allí, es un pueblo adquirido. Y fue adquirido por Dios y para Dios. Es un real sacerdocio, fíjese. Es un reino de sacerdotes que tiene un rey de reyes. Él es el rey, Jesucristo es el rey de reyes. ¿Y quiénes son los reyes? Nosotros. Nosotros somos los reyes. Y les venía diciendo que un rey es el que cuidaba, el que iba a la batalla, el que protegía el reino. Estoy hablando en la carne. Pero en el espíritu, ese sacerdote debe saber que existen enemigos. Ya no son enemigos de carne. El enemigo es el reino de Satanás. Y el reino de Satanás no es solamente él. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un reino bastante numeroso. Y nosotros debemos conocer ese reino. No debemos ignorar las maquinaciones. No debemos ignorar las formas que él usa para engañar y para hacer caer el sacerdocio de su posición. Debemos combatirlo. ¿Y cómo? Con una vida santa, para que no nos acuse delante de Dios. Debemos combatirlo en oración corporativa, intercediendo, orando. ¿Hay enfermos? ¿Hay enfermos? Sí hay enfermos. ¿Y por qué están enfermos? Hay muchas razones. Pero algunas de ellas es porque Satanás ha tomado ventaja. Por causa del pecado, por causa de la herencia, pecado generacional, la iniquidad, de donde venimos, todas esas cosas que arrastramos nosotros por el pecado de los padres, pero que en la cruz son eliminadas. Esa maldición que arrastramos en la cruz es eliminada, para que ya Satanás no tenga que acusarnos delante de Dios. Mire, su papá hizo esto, mire, sus abuelos hicieron esto, mire, tú dijiste que perseguirías la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso está en tu ley. Entonces, si tú persigues la maldad de los padres, yo te reclamo al nieto. Y Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entregar las generaciones en las manos de Satanás. Eso era lo que hacía antes. Pero en la cruz quedaron eliminadas. Y eso tenemos que saberlo. Porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Jesús tomó la maldición del hombre y la llevó a la cruz y allí la dejó. El acta de decretos que nos era contraria, en donde se nos mostraba como pecadores y como pecadores teniendo que pagar, quedó colgada en la cruz. Jesucristo venció sobre los principados y las potestades y los expuso delante de Dios. Esas son las noticias que los sacerdotes deben conocer, porque un sacerdote en ignorancia entonces no va a saber interceder, ni va a poder vivir, porque va a vivir con la acusación de lo que hicieron sus padres, de lo que él ha hecho en su vida, de los pecados que hizo y que no se acuerda. Tantos pecados que hice a lo largo de mi vida y no me acuerdo, pues entonces son los que me están persiguiendo.
Y entonces algunos dicen, no, que karma. Eso debe ser un karma. ¿Ustedes han oído la palabra? Karma. ¿Y qué es karma? Es cargar maldiciones que vienen desde atrás que yo ignoro. Pero no, ya no más. Ya no más. Nos hizo un reino ¿de qué? De sacerdotes para Dios. ¿Será que ese reino de sacerdotes están bajo la maldición? No, ya no. Han sido liberados de la maldición. Todo el que se encuentra en Cristo ha sido librado de la maldición de la ley. Porque ¿qué era la ley? La que establecía lo que había que hacerse. Y como no se hacía, entonces la ley condenaba al infractor. Y eso para los judíos que conocían la ley. Ahora imagínense los gentiles que nunca jamás entendieron la ley. Peor. Peor. Entonces para nosotros los gentiles nuestro interés no es conocer la ley. Nuestro interés es conocer que fuimos libres de la maldición de la ley por causa del que murió en la cruz del Calvario. Ese es un sacerdocio diferente, es un sacerdocio constituido para estar sentado en los lugares celestiales, en Cristo, sobre principados y potestades. Eso significa sobre Satanás, sobre la misma serpiente. Yo no sé si estas noticias son buenas. Amén. Yo creo que sí, porque ¿qué es evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Las noticias son buenas. No son malas. Son las buenas noticias que nos anuncian, que nos muestran, que proclaman nuestra salvación en Cristo. ¿Y qué es lo que sucedió cuando creímos? Eso es lo que sucedió. Legalmente hablando, eso es lo que sucedió. Jurídicamente hablando, es lo que sucedió. Sin embargo, la ignorancia no nos permite apropiarnos de lo que sucedió. No nos permite apropiarnos. Para podernos apropiar, porque así es la fe, así es el caminar en Cristo, es un caminar en fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que nuestra fe va creciendo en la medida que vamos conociendo al Hijo de Dios, lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Y así entonces vamos siendo establecidos en ese reino. ¿Para qué? Para servir a Dios. Principalmente para servir a Dios, sin ningún tipo de culpa en nuestra conciencia, sin ninguna acusación. Porque ¿cómo podría acercarse un sacerdote delante de Dios si su conciencia le acusa de pecado? No puede. No puede. Dios es santo. Si su conciencia le está acusando de que en él hay pecado, no se puede acercar. Él va a decir, no, ¿cómo me voy a acercar a Dios si Él es santo? Y tiene razón. Mientras su conciencia le acuse de pecado, él no va a poder acercarse en libertad absoluta, sabiendo que ha sido librado de la maldición de la ley, de la condenación, de la acusación de Satanás. Entonces, lo que tiene que cambiar es mi manera de pensar. Mi manera de pensar está conectada a la conciencia. Hay una palabra que se usa y es concientizar. Sí la han oído, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se concientiza a alguien de algo? Enseñándole, abriéndole los textos, mostrándole las condiciones para que sea consciente y no sea inconsciente, para que pueda ver, pueda discernir y no estar en tinieblas. Entonces, la manera de pensar conectada a la conciencia va a hacer que la conciencia
sea limpiada, liberada, para que no me acuse más. Es necesario que el sacerdote entienda que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por él es perfecto, es tetelestai, todo se ha pagado. Padre, consumado es. He consumado la obra, no hay nada más que hacer. Y esas palabras las dijo instantes antes de morir, porque muerto no las hubiera podido decir. Pero antes de morir, eso fue lo que dijo. Tetelestai, que se traduce en las Biblias, consumado es. Bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿y entonces qué fue lo que pasó con la iglesia? ¿Por qué la iglesia perdió todo eso? ¿Por qué hoy en día el sacerdocio es un sacerdocio para los ojos naturales y no un sacerdocio para los ojos espirituales? ¿O será necesario que nosotros cuando vengamos a esta reunión tengamos que vestirnos de una manera especial? ¿Vamos a mandarle a un sastre a hacer unos vestidos sacerdotales para que nos podamos ver como sacerdotes? Pues claro que no, porque es un sacerdocio en el espíritu, no es un sacerdocio de carne. No se necesita que yo me muestre demostrando lo que en el interior no tengo. Si en el interior yo tengo el Espíritu Santo, eso es lo que interesa. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes recuerdan, eso está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Le dice a esta mujer de Samaria, porque la mujer le pregunta, le dice, oh, dime, ¿en dónde se debe adorar a Dios? Porque ella no tenía claro. La gente de Samaria adoraba a Dios en Samaria, pero no era en Samaria donde se debía hacer, sino en Jerusalén donde estaba el templo. Entonces le pregunta a Jesús, ¿en dónde se debe adorar? ¿En Jerusalén o aquí en Samaria? Y Jesús le dice, mujer, la hora viene y ahora es en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores el Padre está buscando que le adoren. O sea que Jesús descalificó la adoración que se hacía en Jerusalén y por supuesto en Samaria no era. Era en Jerusalén. Pero había llegado la hora que ese tipo de adoración en la carne, visible, sacerdocios levíticos que sacrificaban animales, había terminado. Porque había llegado el Cordero de Dios, que es Jesús. Y había llegado el tiempo del Espíritu. Había llegado la hora, hace 2000 años, fíjese, eso llegó hace 2000 años. ¿Y cómo están hoy en día en las iglesias los sacerdotes? Los que fueron limpiados por la sangre de Jesús. ¿Cómo están? ¿Cuál es su entendimiento? ¿Qué es lo que hacen? Mal. Muy mal. Vamos a entrar entonces en el tema. Pongo esta base para que podamos entender el tema. El tema es el estado de degradación de la iglesia, pero también dentro de esa degradación de la iglesia vamos a ver a una iglesia entre 7 que el Señor saca de la degradación y la levanta nuevamente a la posición sacerdotal. Recordemos que Apocalipsis es un libro escrito para 7 iglesias y como las iglesias o la iglesia es el templo de Dios y la iglesia como templo debe tener sacerdotes, ¿cuál es el estado de esos sacerdotes? Entonces en el capítulo 2 vamos a leer la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Así a modo de resumen, son 7 iglesias. Número 7 habla de perfección.
habla de perfección y de plenitud en cuanto a las cosas santas, porque también hay una plenitud en cuanto a las cosas que no son santas. Y número 7. Pero aquí el número 7 tiene que ver con lo que es santo. Entonces, 7 iglesias nos hablan de la historia, de lo que fue, del momento actual, de lo que ahora es, y del futuro, de lo que habrá de ser. Estas 7 iglesias las tenemos que ver de esa manera. Lo que sucedió, lo que ahora sucede y lo que va a suceder previamente a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a decir que la primera iglesia en su orden representa en la historia de la iglesia el primer estado. Y la última iglesia, la Odisea, representa el estado final, después de la degradación. Éfeso es el inicio de la degradación, la Odisea es el final de la degradación. Como cuando alguien baja por una escalera. Hay un primer peldaño y cuando termina la escalera hay un último peldaño. Entonces, la Odisea es el último peldaño de la caída. Éfeso es el primer peldaño. Y entre Éfeso y la Odisea hay iglesias que nos muestran estados de degradación. Unos no tan degradados y otros avanzando hacia la degradación. Pero hay una iglesia, que es Filadelfia, que se destaca como un remanente, como algo que el Señor toma de la degradación para resolver los asuntos pertinentes a la obra de Cristo, que no se pudo realizar en la iglesia degradada, porque los sacerdotes no estaban en la posición adecuada. Habían perdido su posición y su condición y su entendimiento para poder hacer lo que un sacerdote debe hacer. ¿Me van entendiendo hasta allí? ¿Van entendiendo hasta allí? Sí, sí. ¿O hay algunos que están confundidos? Fernando, Daniela, ¿va entendiendo? Lo importante es que entendamos, porque si no entendemos podemos detenernos y explicar un poquito más. ¿Zenobia? ¿Y el resto de las hermanas? Bueno, la iglesia de Éfeso entonces es la iglesia del primer peldaño de degradación. La iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso el Señor le comienza diciendo, ¿por qué no la lees, hermano Andrés? Leámosla para tenerla completa. Y yo luego hago el comentario al respecto. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Listo. Bueno, ahí vemos varias cosas, que si las leemos así, con rapidez, yo creo que no vamos a entender ni una sola.
La recomendación siempre que estamos leyendo las Escrituras es leer varias veces, hasta que vamos como comprendiendo las palabras, que como son palabras del Espíritu, difícilmente encajan en nosotros, porque estamos apenas creciendo, desarrollando una mente espiritual. Nuestra mente, cuando estamos arrancando, todavía está muy entenebrecida, porque no conoce nada. Entonces difícilmente la luz puede entrarle. Pero no nos preocupemos. Eso es normal al principio. En la medida en que vamos avanzando, va a ser más fácil poder entender la Escritura. Lo primero que el Señor dice es cómo Él se presenta. Entonces todo esto inicia presentándose quién es Él. ¿Y qué es lo que Él dice? Que Él es el que anda en medio de los 7 candeleros. De oro. Sí. O sea que se está presentando como el sumo sacerdote que anda en medio de las 7 iglesias. Porque algo que no leímos, que se me olvidó mostrarles, es que el candelero representa la iglesia. El candelero, en el Antiguo Testamento, era un mueble que servía para alumbrar, pero no tenía una sola lámpara, sino que tenía una lámpara central con una base, haga de cuenta un árbol, que tiene raíces, un tronco, y le salen unas ramas a lado y lado. Ese es el árbol de la vida, porque salen 3 ramas a la derecha y 3 ramas a la izquierda. Y el tope de estas ramas son lámparas. ¿Cuántas hay? 3 a la derecha, 3 a la izquierda, una central, suman 7 lámparas. Número 7 es el número de la perfección del Espíritu. Nos muestra la plenitud de Dios siendo derramada en la iglesia, porque la iglesia es la plenitud de Cristo. Y esa plenitud de Cristo se demuestra en todo lo que Cristo derrama sobre la iglesia por medio de la unción. La unción, que es el Espíritu. Y el Espíritu es el que trae todo el conocimiento de Cristo, y Cristo tiene todo el conocimiento de Dios. De modo que la iglesia tiene la plenitud de Dios. Por eso leíamos al principio, para que lleguemos a la plenitud de Dios. Entonces es un crecimiento en el conocimiento de Jesucristo, el cual viene por medio del Espíritu, o sea, la unción. 7 lámparas, un candelero, luz plena, la luz de Dios. De modo que la iglesia es la luz del mundo. No porque en ella haya luz, sino porque es depositada. La luz fue depositada para que ella resplandezca y muestre al mundo que Dios es real, que Jesucristo fue enviado, que Jesucristo es la luz del mundo que alumbra a todos los hombres. Entonces, la responsabilidad de la iglesia es guardar el candelero. Por eso el Señor le dice, mira, si no te has arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Se imagina? ¿Qué sucede si apagamos las luces aquí? Nos quedamos en tinieblas. En tinieblas. Y si queremos hacer algo, ¿cómo lo vamos a hacer? En tinieblas es muy difícil. Cuando la luz se va, tenemos que prender una linterna o prender el celular, porque no podemos trabajar en las tinieblas. Entonces el candelero estaba en el lugar santo, y ya hablamos que el lugar santo es el lugar donde estaban los sacerdotes que ministraban a Dios. Si ese candelero es quitado de ese lugar, no va a haber luz para que los sacerdotes en el lugar santo ministren a Dios. No va a haber. Pero ¿por qué ocurre lo que ocurre? Mire que el Señor habla al principio
A la iglesia le dice, yo conozco tus obras, y menciona una lista larga de las obras que la iglesia hace, pero luego dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese primer amor es Jesucristo. Y el amor a Jesucristo no es un amor carnal. ¿Cómo puede uno amar a Jesucristo si Jesucristo no lo vemos en carne? A Jesucristo lo amamos en la palabra. Y en la medida en que tenemos comunión con Jesucristo, en que intimamos con la palabra, más le vamos a amar, porque más lo vamos a ver. Y en la medida que más le vemos y le contemplamos, más le vamos a adorar, más se nos va a revelar como lo que es. Entonces, has dejado tu primer amor, ¿qué significa? ¿Qué es lo que en realidad esa iglesia dejó? La comunión con Jesucristo, la comunión con la palabra. Aprendieron a hacer las cosas, se volvieron profesionales y ya no necesitaban ir a las Escrituras. Se convirtieron en hombres religiosos, pero perdieron su relación con Cristo. Entonces, hermanos, ese es el peligro. El peligro es que aprendamos a hacer las cosas y las hagamos ya sin Cristo. Las hacemos porque no, hay que hacerlas. Entonces ya se convierte en un ritual y no en una comunión, no en un acto de fe, no en algo que es precioso para nosotros, lo cual valoramos por el sentido que tiene, porque sabemos que allí está la presencia de Dios en Cristo. Esa iglesia estaba perdiendo lo más precioso, porque abandonaron lo principal, abandonaron el acercarse todos los días al Señor, al buscarlo, escudriñarlo, amar lo que Él es, amando su palabra. Hermanos, amados, en el Señor, no podemos ser sacerdotes de ese nivel que Dios quiere si no amamos las Escrituras. Si vamos a pretender que vamos a conocer a Dios por medio de lo que el hermano dice, no vamos a llegar nunca a ese nivel. Así sea el hermano más entendido, así tenga las mejores enseñanzas, así sea el hermano más ungido, no vamos a tener una relación con Jesucristo a través de un mediador humano. Necesitamos que el mediador sea el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo que tenemos, que se nos ha concedido, sea el medio para ir a las Escrituras. Lectura de las Escrituras debe convertirse en nuestros primeros pasos como cristianos en algo obligatorio. Algo obligatorio. Yo lo digo porque yo lo sé. En mi experiencia yo he visto muchos cristianos que ignoran las Escrituras, no las leen, les da pereza ir a las Escrituras, no las conocen y pretenden reunirse como sacerdotes, conocer la mente de Cristo. Yo lo que veo es que discuten, argumentan. Cuando se les muestran los tesoros espirituales, se levantan contra ellos. ¿Por qué? Porque tienen argumentos en su mente. No han hecho un cambio, no han hecho una renovación en su manera de pensar. No se han arrepentido del pensamiento que hay en el hombre viejo. De las cosas que yo creo que entiendo, pero que en realidad no entiendo. Porque mi mente todavía es una mente entenebrecida, rendida al diablo. Si no tengo las Escrituras, no voy a poder hablar de parte de Cristo. Entonces, ese es el primer paso. Hermanos, en la vida cristiana, el primer paso es acercarme a Cristo con devoción.
acercarme a Él. Escrituras, digo yo, porque yo he visto ya una tendencia, y es que ya no se quiere ir a las Escrituras, sino a las enseñanzas de los hermanos. Y está bien, las enseñanzas de los hermanos son magníficas, maravillosas, pero se están convirtiendo en un medio para llegar a Cristo. Entonces, ¿de qué nos sirve el Espíritu Santo que se nos dio? Eso era antes. Antes estaban los sacerdotes, que eran los que oían de parte de Dios y venían y le hablaban al pueblo. Pero hoy, el sacerdocio neotestamentario ya tiene el Espíritu. Ya puede ir delante de Cristo, sentarse a los pies de Jesucristo y conocerlo de primera mano. Ese es el amor a Cristo. Has dejado tu primer amor. Eso es. Ahora oímos eso a los hermanos. No oímos de primera mano, porque es que ir a las Escrituras es un poquito complicado. Demanda tiempo. Demanda consagración. Una devoción diaria. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Sí. Escrituras y un cuaderno y escribir lo que el Señor me va mostrando. Allí entonces voy a comenzar a crecer en mi amor hacia Jesucristo. Y rápidamente me voy a convertir en alguien que de primera mano comunica lo que Cristo le ha comunicado. Que no lleguemos a una reunión, hermanos, ¿quién tiene algo para dar? Y solamente uno o dos. Los demás no tienen nada. ¿Por qué no tienen nada? Porque no han ido a Cristo. No tienen nada de Cristo. Y como hay algunos que son boquisueltos, extrovertidos, y que quieren ser el centro de la atención, porque todavía no han pasado por los procesos de demolición en los que se pasa, entonces meten la cucharadota diciendo cosas que no están en las Escrituras, sino que son sus opiniones. No nos hablan de Cristo, nos hablan de lo que ellos piensan. Y eso no alimenta a la iglesia. Ese no es el sacerdocio que Dios quiere. Dios quiere que el sacerdocio sea un sacerdocio que hable de Cristo. Delante de Dios, Dios no quiere oír nada, absolutamente nada, que no sea de su Hijo. Por eso envió a su Hijo. Y por eso su Hijo murió. ¿Para qué? Para que fuéramos los sacerdotes para Dios. Pero el sacerdote que es para Dios no puede ir hablando de Él. El sacerdocio que Dios quiere es un sacerdote que habla de su Hijo. Es lo único que glorifica a Dios. Es lo único que complace el corazón de Dios. Es lo único que le dice a Dios, valió la pena el sacrificio que yo hice de mi Hijo. Mírelo ahora Él, hablando de mi Hijo. Mírelo cómo habla de mi Hijo. Mire su consagración. Mire el conocimiento que tiene de mi Hijo. Porque es que el que tiene conocimiento de Jesús, conoce a Dios. No podemos ir a Dios quitando a Jesús. Si queremos conocer a Dios, lo tenemos que conocer a través de Jesús. Dios no permite un mediador diferente que no sea Jesús. Eso dice la Biblia. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No existe otro mediador. Hermano, si usted piensa que existe otro mediador, derríbelo ya. Derríbelo de su mente. No existe. Y si se va a presentar delante de Dios con ese mediador, va a tener muchos problemas como sacerdote. Porque es un sacerdote que tiene idolatría. Entonces el nivel sacerdotal que se exige es ese. Por eso el Señor le dice a esta iglesia,
tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Fíjese lo que dice. Una caída. ¿De qué nos habla? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba ese hombre que tenía comunión con Cristo? En los lugares celestiales donde está Cristo. Cada vez que nos acercamos a las Escrituras, en el Espíritu, con devoción, con interés, estamos conectados con Cristo en los lugares celestiales. Y allí en esos lugares celestiales, Él nos va a dar su revelación. Él nos va a hablar. Él nos va a abrir las Escrituras. Él nos va a mostrar los misterios escondidos que solamente le revela a los que tienen comunión con Él. Por eso es que la cristiandad está llena de cristianos sin revelación. No tienen revelación. Hablan de parte de lo que aprendieron de otros. Porque lo aprendieron de otros, lo aprendieron leyendo los libros que otros escribieron. Lo aprendieron oyendo hermanos ungidos. Entonces la doctrina de ellos es la doctrina que oyeron de otros, pero no la que aprendieron de Cristo. Y aprender de Cristo demanda tiempo. Y bastante. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a otras cosas? ¿O no hacemos eso? Creo que si revisamos nuestra agenda diaria y el tiempo que le dedicamos a las cosas, tenemos que reconocer que no le dedicamos el tiempo suficiente a tener comunión con Cristo. No la tenemos suficiente. Ah, no, mi hermano, mi comunión con el Señor son 10 minutos diarias. Eso no es nada. Eso no es nada. Si va a las Escrituras 10 minutos diarios, no es nada. ¿Cuánto se demora desayunando? ¿Cuánto te demoras desayunando, almorzando y comiendo? Cuente los minutos. ¿Cuánto te demoras trabajando para cualquier jefe que algún día te echa y le importa un pepino? ¿Cuánto tiempo le dedicas a eso? ¿Cuánto tiempo le dedicas al juego, a la diversión, a los amigos, a las charlas de cosas que no tienen ningún sentido? Hagamos una lista de nuestro tiempo. Hágala, hermano. Yo le estoy aquí diciendo cosas que son, aquí están escritas. Has dejado tu mejor amor. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Y ese mejor amor es Jesús. Pero para conocer a Jesús, no lo vas a conocer sino acercándote a Él, como Juan se acercaba y recostaba su cabeza en el pecho. Y Jesús allí le decía secretos solamente a Él. A nadie más. Porque la niña se me acercó y al oído me dijo algo, secreto. Y un secreto, ¿cómo se dice? No se le dice a todo el mundo. No se dice desde la distancia para que todo el mundo se dé cuenta. No. A alguien tiene que acercarse y hablar al oído suavemente para que los demás no oigan. Así es como habla Jesús. Suave. A nuestro oído espiritual. Cuando estamos en comunión con Él, en las Escrituras. Fíjese lo que el Señor dice, si no te arrepientes, vas a perder tu posición sacerdotal. Voy a quitar tu candelero. Eso es una cosa seria. Entonces por ahí comienza todo el problema. Pero también la solución. Porque ¿cuál es el problema? Que Él no es el primer amor. ¿Y cuál es la solución? Que se convierta en el primer amor. Porque si Él llega a ser el primer amor, el candelero no va a ser removido. Va a estar en luz. Y al estar en luz, como es su candelero, entonces Él va a poder ver en el lugar santo las cosas que se hacen para Dios. Si no tiene candelero, olvídese. Porque sabe que lo que dice, te voy a dejar en tinieblas. El candelero tuyo va a salir fuera.
y quedarás en tinieblas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poderle ministrar a Dios las cosas que son de Dios si Jesús no nos las sopla? Si Jesús no nos las revela de primera mano, no vamos a poder. Lo otro que dice allí, la carta, es que, pero tengo algo que no condeno, y es que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra Nicolao, de donde viene la palabra nicolaita, es una palabra compuesta de dos palabras, Nico y Lao. En el griego la palabra Nico significa conquistador, y la palabra Lao significa pueblo. Entonces, si las unimos, vamos a encontrar que un Nicolao es el que conquista al pueblo. ¿Y eso qué significa espiritualmente hablando? Que se pone en el lugar de Cristo. Por eso Cristo lo aborrece. Allí estamos viendo que está levantándose, está emergiendo un sacerdocio que no es justo. Se están levantando hombres que se van a poner en el lugar de aquel que verdaderamente conquistó. Y no conquistó al pueblo, conquistó, derrotó a Satanás, para que nosotros pudiéramos ser sacerdotes delante de Dios. Para que nadie, absolutamente nadie, nos conquiste y tome la posición que nos pertenece. ¿Me están entendiendo? O sea, nicolaísmo es el sacerdocio falso que se ve en el catolicismo hoy en día y se ve en el protestantismo hoy en día. No solamente en el catolicismo, sino en el protestantismo, los pastores y los sacerdotes o curas que se llaman, que han tomado la posición de los demás y han dejado a los demás en las bancas. Y sucede también en la iglesia protestante. Y eso Jesús lo aborrece. ¿Por qué? Porque Jesús pagó precio de sangre para que el Padre nos diera su espíritu, a fin de que tuviéramos la posición sacerdotal, pudiéramos entrar a la presencia de Dios en el espíritu, por medio de Cristo, conociendo a Cristo. Pero si no conocemos a Cristo, no lo vamos a poder hacer. ¿Me entienden? Vamos a dejar allí esta primera parte. No, espérate. Bueno, di. Sí, pero es que es para cerrar aquí. Sí, pero yo también quiero decir algo que está relacionado con lo tuyo. Ok. Es muy importante. Que dentro de escuchar la palabra del Señor hay que tener una actitud. Es muy importante, que es la humildad. Y también cuando hablamos del Señor hay que ser humilde. En todos los aspectos hay que ser humilde. Que hay un salmo que habla de eso, que es la que más me gustó de todas las que vi ahorita que estaba buscando. Dice así: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones tu corazón y haces atento su oído. O sea que mientras yo no sea humilde, por más que lea la palabra del Señor, no lo voy a oír. O sea que ese es un aspecto muy importante, porque yo puedo leer, pero si yo no tengo humildad, si yo no bajo mi cabeza, si mi corazón no se dispone a lo que es el morir, por decirlo así, de lo cual hemos hablado mucho nosotros, pues no vamos a poder llegar al Señor. Bueno, sí. En la realidad el sacerdocio neotestamentario, un sacerdocio. Janine, espérate un momentico, es que, perdóname. Ahora que cierre, podemos entrar en eso. Pero quiero cerrar de acuerdo a la enseñanza, porque si no, entonces vamos a tener aquí. No, pero quería decir. Lo vas a decir, ya lo vas a decir.
ya lo vas a decir, pero esto es una enseñanza. Sí, entonces una enseñanza es algo que se dice y no es un foro donde entran posiciones y cosas que de pronto vienen al respecto que pueden ser verdaderas. Pero como esto queda como una enseñanza para que luego otros la miren, la revisen, la vuelvan a Ay, oír. ¿esa no la pagaste? No la he pagado todavía, no la he cerrado. ¿Sí? Entonces, hermanos, correcto, todo habla de un corazón. Y cuando el Señor dice, habla del nicolaitismo, precisamente está mostrando una condición de corazón en las personas que se quieren poner como superiores, impidiendo que los otros también, que no son ni superiores ni inferiores, sino en igualdad de condiciones porque tienen el mismo espíritu. Porque el espíritu que nos ha sido dado es el mismo. Nadie tiene un espíritu más superior que otro para creerse superior. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que aborrece? Volviendo al punto. Lo que aborrece es el orgullo espiritual. El pensar que porque yo conozco más, entonces tengo unos derechos sobre los demás hermanos. El único verdadero conocimiento delante de Dios es el conocimiento de Jesucristo. Y Jesucristo es manso y humilde de corazón. Amén. Si nosotros tenemos a Jesucristo, de verdad le conocemos por las Escrituras, entonces tendremos el mismo carácter, tendremos la misma actitud de Él, mansa y humilde de corazón. Y no vamos a levantarnos sobre los hermanos pensando que somos superiores, porque ese es el nicolaísmo. El nicolaísmo es un sacerdocio sobre el sacerdocio, y no existe en las Escrituras. El sacerdocio sobre el sacerdocio es Cristo sobre los sacerdotes que somos nosotros. Y esa es la iglesia del Señor. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo no es cabeza. Aunque tiene muchos miembros con muchas funciones y que están conectados y están ligados, solo hay una cabeza. Y esa es Cristo. Y ese, ¿has dejado tu primer amor? ¿De qué nos habla? Que hemos cambiado a Cristo por algo o por alguien. Quizás lo estamos cambiando por un hermano que es muy notable. Y ahí hay peligro. Porque los hermanos, por más notables que sean, son hermanos hombres. de carne, que no son Dios, que no tienen la plenitud del conocimiento, que son pecadores, que tienen pies de barro. Solo a Cristo podemos verle. ¿Sí? Y esa es la actitud de un corazón que se ha rendido a Cristo. Esa es la actitud de un corazón que es humilde. Porque nadie se humilla de esa forma a menos de que reconozca a Jesucristo como el Señor de la iglesia. Entonces la humildad es un asunto que hay que saber definir. Porque a veces llamamos humildes a hombres que en realidad no son humildes. Porque hablan suavecito, porque tienen apariencia de humildad, pero en realidad en sus frutos no lo son. No lo son. Entonces la humildad, el fruto de la humildad, se va a ver es en la iglesia. Cómo nos comportamos delante de Dios en los hermanos. Cómo servimos a los hermanos. Cómo estamos dispuestos a servirles. Y no a que nos sirvan, porque nos consideramos papas o apóstoles o gente privilegiada a la cual hay que servirle el mejor plato, darle el mejor lugar, darle las mejores atenciones. No, solo a Cristo. Lo demás somos hermanos, nos amamos los unos a los otros, y hay unos hermanos que tienen una responsabilidad mayor en virtud a la madurez espiritual que ellos tienen. A esos hermanos hay que respetar, no porque sean superiores, sino porque se han entregado más al Señor
y tienen, por causa de la gracia que el Señor les ha dado en esa entrega, tienen más suficiencia para dar. Entonces el servicio también es un servicio de la palabra, no solamente servir las mesas, sino servir la palabra. Servir la palabra va a traer madurez espiritual, y para servir la palabra hay que pasar muchas horas con la palabra y con la oración. Entonces, cuando se pasan horas en la palabra y en la oración, para poder servir a los hermanos, esa es una ofrenda de amor a los hermanos, pero también es un deseo de querer conocer al Señor Jesucristo. Entonces, conocer al Señor Jesucristo trae recompensas, porque yo de primera mano voy a conocerle, y de segunda mano el Señor me va a dar, por la gracia que recibo en ese, digamos, en esa actitud, el darme el privilegio de presentarlo a Él por medio de la palabra. Pero eso no quiere decir que yo sea superior. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a recibirla y a tenerla como la perla de gran precio, la cual debemos atesorar, guardar, a fin de que al guardarla en el corazón, ella, como la semilla que se la guarda la tierra, pueda germinar y dar mucho fruto. Si guardamos esta palabra, Señor, tú prometes que nos vas a dar el fruto de la vida, el cual es Cristo. Así que ayúdanos a guardarla, a que Satanás no venga a robarla. Oramos para que haya una protección especial de la iglesia, de la palabra, de los miembros, de los dones que se reciben cuando la unción desciende y desciende por la palabra, y de los ministerios que se van formando en la medida en que los hombres de Dios, incluyo las mujeres, se consagran a Cristo. Así que en el nombre de Jesús te bendecimos y te agradecemos por tus misericordias. Amén y amén.